Buen día a todos. Bienvenido a este nuevo capítulo sobre ejercicios acerca de la descripción de la tabla periódica. Vamos a ver un poquito de aplicación en cuanto a la descripción de tabla periódica, o sea, en grupos, periodos y toda la distribución de los elementos químicos en la tabla periódica. Muy bien, entonces acompáñenme a ver esta parte de acá de ejercicios rápidamente. Muy bien, recuerden que la tabla periódica tuvo una evolución donde personajes diferentes como Moseley, Mendeley, Dauvergne, entre otros, aportaron de alguna u otra manera algunos ajustes para que se forme o se arme la tabla periódica, hasta llegar a la tabla periódica actual y moderna. Muy bien. Además, hemos definido a la tabla periódica moderna. ¿En base a qué? En base a su descripción y en base a sus características, ¿no es cierto? Entonces, la tabla periódica moderna se podía definir de la siguiente manera. Tabla periódica moderna era aquel que organiza, va a organizar, va a clasificar y va a ordenar. ¿A quiénes? Obviamente va a ordenar a los elementos químicos que van a estar en periodos y grupos, recuerda. Pero en base a qué lo organiza, lo clasifica y lo ordena. Veamos, lo va a ordenar, lo va a clasificar y lo va a organizar en función a sus propiedades físicas y químicas, ¿no es cierto? Además, ordena en función a qué? En función a su configuración electrónica. Y obviamente, capítulos anteriores hemos visto respecto a la configuración electrónica. Configuración electrónica de un átomo neutro, cationes, aniones y entre otros. Además, va a estar ordenado de acuerdo a su número atómico, o sea, el famoso Z. Entonces, de esta manera es que se puede definir a la tabla periódica moderna. Básicamente hay que tener en cuenta que van a estar ordenados de acuerdo a sus propiedades físicas y químicas, además de acuerdo a su configuración electrónica y número atómico. ¿Qué más? Hemos visto la parte de descripción, periodos y grupos. La tabla periódica que tiene 7 periodos. Cuando hablamos de periodos son pues las líneas horizontales, 6 y 7 periodos. Cada periodo que me representa el nivel de energía. Recuerden, cuando hacíamos la configuración electrónica, buscábamos el máximo nivel. Entonces, el nivel de energía me indica el periodo me indica el nivel de energía que tiene cada elemento químico. Excelente. Siguiente. Además tenía grupos. 8 grupos A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y también tenía 8A. De esta manera estaban ubicados los elementos químicos, ¿no es cierto? Entonces hay que recordar eso. 1A, 2A hasta el 8A. 8 grupos A. 8 grupos A. Además tenía 8 grupos B. 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B y todo el 8B. 8A y 8B. Cada grupo tenía un nombre. Por ejemplo, el 1A se denominaban alcalinos. Perfecto. El 2A eran pues alcalino-térreos.
El 3A, boroides. 4A, carbonoides. 5A, nitrogenoides. 6A se van a denominar anfígenos, calcógenos o chalcoides. 7A, halógenos. 8A, gases nobles o grupo 0. También los del grupo B se van a nombrar, pero en función al primer elemento. Por ejemplo, 1B, familia del cobre. 2B, familia del zinc. Y así sucesivamente. Por ejemplo, 6A, familia del cromo. 6B, y así 7B, familia del manganeso. Y 8B se van a llamarse todo el ferromagnéticos. Entonces, de esta manera podemos ir ubicando a un elemento químico de acuerdo a su periodo y grupo. Por ejemplo, aquí el selenio se va a encontrarse en el periodo 4 y grupo 6A. Y de esta manera yo puedo ir ubicando a cada elemento químico. Por ejemplo, por acá, el bario está pues en ¿qué? Periodo 6 y 2A. Y así para cada elemento, ¿no es cierto? Puedo ir ubicando. Ahora, los elementos que están en la parte inferior, los raros, los actínidos y lantánidos, pertenecen automáticamente al 3B. Aquí. A 3B. Acá pertenece. Muy bien. Viendo eso, continuamos. Listo. Además, la tabla periódica, aparte de tener periodos y grupos, va a estar pues divididos en bloques. Tenemos bloque S, bloque P, bloque D y bloque F. A ver, S, P, D, F, recuerdan, eran subniveles de energía. Sharp, S, la P era pues principal, la D difuso y la F fundamental. Y esto lo usábamos ¿en dónde? En la configuración electrónica. Entonces también la tabla periódica va a estar pues estructurado de acuerdo a su configuración electrónica. ¿Cómo es eso? Vamos a ver básicamente en qué subnivel termina su configuración electrónica. Entonces tenemos 4 bloques: bloque S, bloque P, bloque D y bloque F. El bloque S es básicamente el 1A y 2A. ¿Por qué? Porque los elementos del 1A y 2A van a terminar su configuración electrónica en S. Puede ser S1, 1A, S2, 2A. Listo. También en esta parte de acá, del 3 al 8A, van a terminar su configuración electrónica en P. Pues el P1, aquí P2, hasta el P6. Entonces cada grupo va a terminar su configuración electrónica. P1, P2, así hasta P6. Entonces cuando los elementos químicos terminan su configuración electrónica en P, a esa parte se llama bloque P. Listo. Bloque D también son los elementos químicos que terminan su configuración electrónica en D. Va aquí, ¿no es cierto? De aquí hasta aquí. Todo el grupo B, D, todo. Acá será pues D1, D2, así hasta D10. Perfecto. Muy bien. Entonces, los de la parte inferior también son bloque F, o sea, los elementos químicos terminan su configuración ¿en qué? En F. En F. Listo. Entonces, el bloque S y bloque P se van a llamarse representativos. El bloque D se llama elemento de transición y el bloque F van a denominarse elementos de transición interna. Efectivamente eso. Muy bien. Entonces por aquí continuamos. Recuerda, bloque S, P, D y F.
Grupo A, representativos. Grupo B, transición. Grupo F, transición interna. Y cada grupo, recuerda, tiene pues nombres, ¿no es cierto? 1A al 8A. Y también los B. Entonces, hay que recordar poco a poco eso. Muy bien. Ahora sí, ejercicios. Relacione correctamente. Veamos. Tenemos las siguientes preguntas. Tenemos que relacionar correctamente. Tenemos acá el periodo 1, tercer periodo y periodo 5. 5 niveles, un nivel y 3 niveles. Recuerda, los periodos nos indicaban el nivel. Nivel, perfecto. Entonces, primer periodo que tendrá un nivel. Tercer periodo, 3 niveles. Quinto periodo, 5 niveles. Recuerden que el periodo me indica el nivel de cada elemento químico. Cuando hablamos de nivel son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Periodo lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces tenemos las siguientes alternativas. ¿Quién se adapta? El 1 va a la B, 1 a la B, por acá, 1B ya. La 2 va a la C, ajá, ahí está, 3 a la A, perfecto. Respuesta a la C. Siguiente pregunta. Completar el texto. El grupo tal se va a denominar tal. Veamos. A ver, tenemos las siguientes alternativas. Comencemos por la E. ¿El 2A será carbonoides? No, 2A son alcalino-térreos. 7A son gases nobles? No, 7A son halógenos. 5A son anfígenos? No, 5A son nitrogenoides. 1A son alcalino-térreos? No, solamente son alcalinos. El 3A es boroides, obviamente que sí, boroides o térreos. Esa es la respuesta. Muy bien. Siguiente pregunta. Veamos. Indicar las proposiciones correctas. A ver, nos van a dar algunas alternativas. Aquí está. Por ejemplo, los metales son buenos conductores del calor y la electricidad. Ajá. Recuerden, la tabla periódica va a estar formado por ¿qué? Básicamente por ¿por qué? Por metales, no metales y metaloides. ¿Quiénes son metaloides? Los que se encuentran en esta parte. Aquí, miren. Ellos son metaloides. Los metaloides separan a los metales y no metales. Ellos de acá, todos de acá, son metales. ¿Excepto quién? El hidrógeno. El hidrógeno pertenece a los no metales. Y los de acá son no metales. Los metales, en su mayoría, todos conducen la corriente eléctrica. Son buenos conductores de la corriente eléctrica. Los no metales no conducen la corriente eléctrica. Los metaloides se van a comportar como metales y no metales. Van a depender de algunas propiedades puntuales. Entonces, los metales conducen la corriente eléctrica y el calor. Los no metales no conducen. Por tanto, como no conducen, son aislantes térmicos. Viendo eso, hay que responder la siguiente pregunta. Listo. Los metales son buenos conductores de calor y la electricidad. Los metales, obviamente, van a conducir la corriente eléctrica. Verdadero. Muy bien. Siguiente. A condiciones ambientales, el único metal es el líquido. ¿El único metal líquido es la plata? No. A una condición ambiental normal, los elementos químicos que se encuentran en estado líquido van a ser ¿quiénes? Hay dos elementos importantes. El mercurio en caso de metales y el bromo en caso de no metales.
O sea, a una temperatura ambiente, los elementos químicos que se van a encontrar en estado líquido son mercurio y bromo. La plata no, falso. Siguiente. Los metales presentan un brillo metálico. A ver, un metal, el oro, la plata, cobre, ¿poseen un brillo metálico? Obviamente que sí, van a tener brillo metálico. Por tanto, este es verdadero. ¿Qué pregunta? Las correctas. Las correctas son pues la primera y la última, ¿no? La 1 y 3. ¿Dónde encuentro 1 y 3? Por acá. Tenemos nuestra respuesta. Muy bien. Ahora, siguiente. Continuemos por aquí. Relacione correctamente. Tenemos las siguientes preguntas. Ahí está. Listo. Aquí tenemos el bloque S, bloque F y bloque D. Ajá. Nos van a dar relacionar. Recuerden, el bloque S y P eran llamados representativos. Entonces, S simplemente representativo. El bloque F era la parte inferior. Eran elementos de transición interna. Transición interna. El bloque D eran llamados transición. Transición. Recuerda eso. S y P representativos. Bloque D transición y bloque F transición interna. Muy bien. Ahora, ¿dónde encuentro? 1 va a la B, ya. 2 va a la C y 3 a la A. Tenemos la respuesta, la D. ¿Perfecto? Muy bien. Siguiente. Listo. Completar el texto. El periodo 1 es el más cortito, obviamente. ¿Con cuántos elementos químicos? Si tú observas la tabla periódica, ahí encontramos al hidrógeno y al fondo al helio. El periodo 1 solamente que tiene 2 elementos químicos, que es el hidrógeno y helio. O sea, 2 elementos químicos. Listo. Siguiente. Indicar verdad o falso según corresponda. Veamos. Tenemos las siguientes proposiciones. A ver. Dice, los elementos del grupo 4A, son carbonoides. 4A son carbonoides, ¿verdad? Los elementos del 1A son metales alcalinos. A ver, 2A son, 2A no son alcalinos, son alcalinotérreos, falso. La siguiente, los elementos del grupo 8A, me imagino, ¿sí? 8A, ¿son gases nobles? Sí, son gases nobles, o llamados también grupo 0. Por tanto, la respuesta sería verdad, falso, verdad. Verdad, falso, verdad. La B. Muy bien. Entonces siempre hay que recordar eso. 1A son alcalinos, 2A alcalinotérreos, la 3A boroides o térreos, 4A carbonoides, 5A nitrogenoides, 6A anfígenos, calcógenos, 7A halógenos, 8A gases nobles o grupo 0. Simple. Además que recordar bloque S, bloque P, bloque D y bloque F. Muy bien. Siguiente diapositiva. Tenemos la pregunta. Indique la proposición incorrecta, o sea, lo que no es correcto, la falsa. Los grupos 1A, 2A, A y B son columnas verticales. Son columnas verticales, efectivamente. En cambio, los periodos son horizontales. Por tanto, ¿los grupos son verticales? Sí, verdadero. Los elementos de un grupo,
los elementos de un grupo, o sea, por decir, tengo un grupo 2A, por ejemplo, aquellos elementos químicos que se encuentran en un mismo grupo o columna tienen propiedades semejantes o similares, pero los elementos que están en un mismo periodo, para cada periodo 2, ellos tienen diferentes propiedades, pero los que se encuentran en un mismo grupo o columna, por ejemplo, todos del 4A tienen propiedades similares. 2A, todos tienen propiedades similares. Y así, para cada grupo. Por tanto, los elementos que se encuentran en un grupo tienen propiedades semejantes y similares. Verdadero. Existen 8 grupos A. Perfecto. Existen 10 grupos B. 10 no. Tenemos solamente 8B. En la tabla existen 18 columnas verticales. Obviamente, recuerden que según la UPAC, lo clasifica en 18 columnas o grupos. Pero contando todo, son 18 columnas, ¿no es cierto? Muy bien. La incorrecta, la D. La siguiente. Indicar verdad o falso según corresponda. Los periodos son filas horizontales. Verdadero, son horizontales. Los grupos son verticales. Perfecto. Existen 8 grupos A y 8 grupos B. Verdadero. Entonces, respuesta, todos verdaderos. Muy bien. Es importante eso. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Seguimos. Por arriba correcto. Aquí correcto. Siguiente diapositiva. Indique la alternativa correcta. Los elementos del 1A son alcalino-térreos. ¿Térreos? No, solo son alcalinos. Los elementos del 5A son anfígenos. 5A son nitrogenoides. Falso. Boroides, el 3A. Sí, ya. Los elementos del 7A son gases nobles. No, son halógenos. 1A, carbonoides, no, son alcalinos. Respuesta la C. La 10. Indique la incorrecta. Los elementos de transición son del grupo B. Efectivamente. Grupo D son transición. F, transición interna. Verdadero. Los elementos del grupo 8B, recuerden que teníamos 8B, eran ferromagnéticos. Verdad. Los metales son maleables y dúctiles. Ajá. Los metales se pueden formar en láminas y también pueden convertirse en hilos. Por tanto, esa es una característica importante de los metales. Verdad. Los semimetales a bajas temperaturas conducen muy bien la corriente eléctrica. Los metaloides van a conducir a una temperatura alta, más no a una baja. ¿Sí? Está falso. En el periodo 1, recuerden, tenemos al hidrógeno y al helio. Son elementos que se encuentran en estado gaseoso. Obviamente, ambos son gaseosos, sí. Son gaseosos, ¿verdad? Respuesta la D. Muy bien. Ahora a resolver los siguientes ejercicios, teniendo en cuenta la distribución de elementos químicos, periodos, grupos, bloque S, bloque P y bloque D. Muy bien, muchas gracias.